Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Es un día muy especial para el gobierno del presidente Iván Duque y para todo el departamento del Casanare. Un saludo muy especial, honorable senadora Amanda Rocío. Un saludo muy especial al doctor Cristancho, que se encuentra conectado, siguiendo minuto a minuto este proceso y que ha sido parte activa también. Al doctor César Ortiz, representante a la Cámara. Al doctor Salomón, gobernador, primera dama, muchas gracias por este compromiso permanente con la educación. Igualmente, buenas tardes, doctor Luis Eduardo, señor alcalde de Yopal, que me da a mí también varias tareas que ahorita aprovecharé para adelantar durante mis palabras. Al rector Oriol, muchas gracias a usted, a todo su equipo directivo que se encuentra presente. Al doctor John Eduardo Molina, ex representante a la Cámara, autor del proyecto. Creo que ya ha sido muy mencionado su papel y me parece que la gratitud, que es algo que veo muy presente en este evento, y el trabajo en equipo, da una muy buena perspectiva de lo que será Unitrópico si seguimos así, trabajando en equipo y reconociendo que los aportes de muchos, como decía el señor presidente ayer, los aportes como colombianos, como casanareños, queriendo de una forma pacífica cambiar realidades, pues son definitivos y marcarán una generación. También un saludo muy especial a la doctora Elizabeth Ojeda, secretaria de Educación del Casanare. También un saludo al colega secretario de Yopal. Los secretarios de Educación les ha tocado una tarea titánica y hacen un papel muy importante para mantener en pie la educación a pesar de todas las vicisitudes que hemos vivido. Un saludo también muy especial al doctor Alexis, asesor jurídico de contratación de Unitrópico, exgobernador Alirio, qué alegría me dio verlo, no sabía que estaba ya en esa fila, usted tendría que estar también aquí en la primera. Fui partícipe con usted de todos los procesos que hizo por posicionar la educación en el departamento y nos sentimos muy agradecidos de su aporte y de la concurrencia que hoy el señor gobernador hace para darle continuidad a este sueño para el Casanare. También desde aquí un saludo a mi equipo de trabajo, uno no es nadie sin su equipo de trabajo, al viceministro Luis Fernando Pérez, que muchas veces estuvo aquí para hacer realidad lo que hoy estamos compartiendo, al viceministro Maximiliano Gómez, que se encuentra hoy en Santander dando las buenas noticias de la matrícula cero, pero con su equipo totalmente ligado a este proyecto en Casanare. Un saludo a todos los estudiantes que se encuentran presentes y particularmente a Mateo Tarquino, miembro del Consejo Superior de la Universidad. Un saludo solidario, respetuoso por el fallecimiento de su madre. Esta pandemia, si uno pudiera leer la historia de cada uno que está sentado aquí, tiene muchas historias que no han sido fáciles, pero tenemos todos que concurrir con solidaridad y no perder de vista que la vida de los niños jóvenes, y me refiero a su proyecto de vida, depende de que no desfallezcamos y que sigamos como sector educación adelante. Un saludo a los diputados y a los concejales. Muchas gracias por estar aquí, porque la asamblea será fundamental en el último paso para concretar este sueño que tanto anhelan en Casanare. Un saludo también para todos los amigos periodistas que se encuentran presentes y que dan cubrimiento a este evento tan importante para el departamento. Inicio mis palabras luego de los saludos que además demuestran por lo detallados, por lo abundantes, este trabajo en equipo que viene haciendo el departamento. El primer saludo de nuestra parte como gobierno lo hago a nombre del presidente Iván Duque Márquez, que estará acá, que ha estado muy frecuente en el Casanare. Estuve con él hace unos meses, justamente cuando ya estábamos muy cerca de culminar este proceso, y que con mucho trabajo y afrontando las más grandes vicisitudes que para cualquier periodo de gobierno hubiera uno ni siquiera imaginado, nos ha tocado afrontar, ha seguido adelante con un espíritu dialogante y cumpliéndole siempre a la educación. Y ahorita lo mencionaré porque, como bien dijo el señor alcalde, a veces hay procesos de pronto donde no hay suficientes comprensiones o la memoria falla, pero la prioridad que le ha dado el presidente Iván Duque a la educación y a la educación superior se la llevamos dando desde el primer día. Y acá mencionaban quienes me precedieron en la palabra que no han sido tiempos sencillos, y yo se lo resumiría de la siguiente manera. Iniciamos este periodo de gobierno con una gran ilusión del bicentenario del país, y pudimos trabajarlo y lo trabajó el gobernador Alirio y todos los departamentos de la ruta
libertadora con el liderazgo de la señora vicepresidenta y el señor presidente. Estábamos en ese camino y yo no llevaba ni 3 semanas en el cargo cuando afronté la más amplia conversación sobre las deudas históricas de la educación, con resiliencia, con buen tono, con argumentos y con cifras para cumplirle a Colombia, que hoy me siento muy orgullosa que gracias al respaldo del presidente y del Congreso de la República, la educación superior del país va a tener en este cuatrenio más de 4.5 billones adicionales. Para quienes no conocen el detalle de las cifras de la educación superior, esto equivale a lo invertido en los últimos 12 años, pero no fue en 12, fue en 4, fue realidad, fue escuchar a estudiantes, rectores, docentes, discutir con el Congreso y encontrar una salida financiera que además se ha venido robusteciendo por proyectos como los que mencionaban de regalías, con la destinación para infraestructura de instituciones públicas, los proyectos de gratuidad y muchas otras decisiones que hemos tomado que le han dado sentido y sobre todo más que retórica, los resultados hoy a 3 años de gobierno me dan el orgullo de estar aquí y además de decirle a Colombia que gracias a este genuino deseo desde el corazón del presidente de darle más oportunidades a los jóvenes del país, hoy tenemos 2 universidades públicas adicionales. Esta institución que va en camino, ya estamos en el último paso y confiamos que el departamento haga todo lo propio, la asamblea, para venir con el señor presidente a dar la noticia, y la primera universidad indígena intercultural. Entonces esto es con hechos y con un corazón, digamos, suficientemente generoso para, tal vez no somos los mejores comunicadores, como usted decía, alcalde, pero para hacerlo con todo compromiso, para hacerlo respaldado por recursos, para querer escuchar a todas las partes, no importando el color político, y encontrarnos en el tema que más tiene que unir a Colombia, que es el tema educativo. Dando esta introducción de todo lo que es cumplirle a la educación superior en estos 3 años, inicio ya con algunos datos que me parecen interesantes de recordar lo que ha sido este proceso. La transformación de la Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico es un hecho histórico para el país, para este departamento y para esta zona de Colombia. En la actualidad no contaba con una universidad pública y luego de todo este proceso que ha sumado muchas fuerzas, tareas y recursos, vemos que le vamos a dar esa oportunidad, como decía nuestra presentadora y el señor gobernador, a las madres, a los padres y sobre todo a los estudiantes del departamento y de la zona aledaña al departamento. Departamentos como Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés van a contar y van a tener una esperanza cierta con esta universidad. Con la transformación de Unitrópico se beneficiarán cerca de 2.500 estudiantes que actualmente tiene la universidad, pero tenemos una proyección y esta proyección, a los datos que tenemos más cercanos, llega a cerca de 5.000 estudiantes. Y todos los que precedieron en la palabra, y yo creo que es muy bueno que hagan un compromiso también desde el corazón en este evento, cuando uno habla de las finanzas de una universidad pública, tiene que honrar la palabra del gobierno nacional, pero también lo tienen que honrar las administraciones locales. Y se los digo por lo que ha sido el desarrollo de las hoy 33 universidades públicas. Yo veo hoy un genuino compromiso de la gobernación, muy importante que eso quede además materializado en las ordenanzas, lo mismo que los apoyos de gobiernos locales, es decir, que trasciendan de una buena voluntad de un periodo de gobierno para que siempre la universidad pueda contar con recursos nación y recursos del ente territorial y de las alcaldías, sobre todo por un anhelo que escuché en todas las intervenciones, y es ver cómo la universidad de manera responsable, cauta, para que pueda cuidar las finanzas públicas, puede llegar a otros municipios. En esto siempre gobernador y alcaldes y rector, no es solamente el deseo y decirle que sí a todo municipio, a toda entidad territorial, porque uno está arriesgando una promesa de valor de un estudiante, entonces hay que decir que sí sabiendo cómo se logran mantener los gastos recurrentes, cómo se hacen economías de escala, cómo se trabaja con austeridad. Y creo que el departamento tiene una gran oportunidad, señor gobernador, también a través de las regalías, igual que el trabajo que hizo el gobierno nacional con el Congreso en la aprobación de la nueva ley de regalías, que nos da también un respaldo muy importante en todo lo que tiene que ver con educación, porque además recuerden que en las regalías quedó priorizado educación preescolar, básica, media y educación superior, así que yo veo que en esta ruta que ha tomado el departamento del Casanare, no importando quién esté en el gobierno, tenemos que lograr que la ciudadanía sea la mejor veedora de que en este Casanare el primer tema en agenda siempre sea la educación,
estemos todos sumando, rindiendo cuentas, casi que sea un tema de competencia y la competencia siempre sea por quien lo propone más, mejor, de forma más responsable y sobre todo de forma muy transparente. El presupuesto de la educación por 3 años consecutivos ha sido el mayor presupuesto y lo será también en proyecto que se presentará al Congreso para el 2022, senadora Amanda. Esto es nuevamente otra muestra de coherencia. Seguramente en los recursos de la educación siempre quien esté en mi cargo, en el cargo de los secretarios, siempre llega a una reunión y el tema es, bueno, doctora, pero más recursos para este tema, para otro, pero lo rescatable y el precedente que sienta el presidente Iván Duque es haber pasado de 37 billones de pesos a 48 billones de pesos. Y vamos a ver el presupuesto del año 2022. Entonces yo creo que es un salto muy grande, es una tendencia que, como decía ayer en la reunión de ministros de la UNESCO, es una tendencia muy importante. En esta crisis, Colombia fue uno de los pocos países latinoamericanos, no solo que mantuvo la asignación presupuestal, sino que la incrementó y que además en tiempos de pandemia, como decía el alcalde, generó varias medidas como el Fondo Solidario para la Educación, como todos los apoyos para los protocolos de bioseguridad y nunca dejó de estar al lado de familias, estudiantes e instituciones de educación superior. Recordemos que este camino que hoy estamos consolidando comenzó años atrás. Es un sueño de una comunidad traer la universidad pública a esta región. Comentaba tal vez el rector y en una reunión previa que teníamos me decían, doctora, nos encontramos con un correo electrónico suyo del año 2009, año en el que yo era directora de Fomento a la Educación Superior. Y eso, como le decía al señor gobernador, también es un momento, yo diría, bonito de la vida. Uno tiene que agradecer todas las oportunidades que la dan. Yo le agradeceré siempre al presidente Iván Duque Márquez darme la oportunidad de servirle a la educación y continuar una carrera de muchos años. Y lo bonito es que la UAIN, la Universidad Indígena Intercultural, y hoy Unitrópico fueron 2 procesos que inicié en otro periodo de mi vida que estaba en el Ministerio de Educación y hoy la vida generosamente me permite estar acá. Así que es un proceso que incluso va mucho más allá de todo lo que hoy aquí han mencionado, un proceso de largo aliento, pero que llegó a buen puerto y me siento muy orgullosa de ser parte de él, de estar aquí. Y como decíamos con la senadora Amanda, lo más importante no es quienes pasamos en el proceso, somos simplemente funcionarios que transitoriamente asumimos responsabilidades. Lo bonito es el legado que le queda a los jóvenes del Casanare y por eso es que vale toda la pena estar hoy acá. Yo vengo desde Putumayo y me parecía de la mayor importancia acompañar Putumayo, acompañar su inicio de clases, acompañar la matrícula cero y claramente cómo no estar hoy aquí en este evento tan importante. En este camino, como ya lo dijeron quienes me antecedieron, el primer proyecto que el presidente pudo sancionar era el proyecto que establecía la naturaleza y el régimen jurídico de la Fundación Universitaria Internacional Unitrópico. Y de allí comenzó un proceso que ya han venido mencionando, que se materializó con visita del viceministro Luis Fernando Pérez un 30 de diciembre del 2019, antes de finalizar el año, suscribiendo el convenio, teniendo toda la autorización presupuestal que nos permitía que pasáramos de una promesa a un hecho cierto para continuar con los distintos pasos de la creación de la universidad. Los aportes, como también ya habían mencionado, 16.000 millones por parte del presupuesto general de la Nación, los aportes de la gobernación de Casanare, 2.500, más todos los demás aportes que ha mencionado ya el gobernador, materializará, y el trabajo que necesitamos que lidere la asamblea del departamento para culminar con un proceso que, como señalaba el presidente en su última visita, tenía 9 pasos y tenía que culminar de mi parte en este proceso que hoy estamos celebrando acá en el Casanare, con la expedición del acto administrativo del Consejo de Educación Superior, dando ya el visto bueno luego de haber hecho todo el estudio de prefactibilidad y todas las reflexiones de cómo, si el Estado va a concurrir con esta institución, tiene que tener las características de lo público, proba, transparente, con calidad, y pensar que cada peso que invertimos tiene que usarse de la mejor forma porque en él está el futuro de muchos jóvenes del Casanare y en general de la región. La aprobación del estudio de factibilidad socioeconómica se dio como el resultado de la evaluación de los máximos órganos de calidad de la educación superior. Vemos que es muy importante, y lo sabe el señor rector, fortalecer las actuales funciones misionales con los programas orientados a la investigación, ya lo han dicho también quienes me precedieron en la palabra, la maestría en ciencias, en arquitectura, en hábitat sostenible, en ingenierías, la maestría en derecho administrativo.
atendiendo otra prioridad para la universidad, que es fortalecer la creación además de programas doctorales, atender las necesidades de la región, leer la pertinencia, trabajar con el sector académico obviamente y el sector productivo. También la universidad se ha propuesto, y esto, rector, sí que cobra importancia y en tiempos de pandemia, se ha propuesto fortalecer los programas de bienestar. Y en ese camino comenzaba yo al introducir las palabras diciendo que habíamos iniciado un gobierno preparándonos para la celebración del Bicentenario. Tuve el diálogo más amplio que había tenido el país para darle a la educación superior una ruta que en recursos le deja un gran legado. Posteriormente nos alisábamos para materializar todos estos proyectos, y en este avance llega también la pandemia y también la tenemos que asumir, y tiene el señor presidente que tomar medidas con los gobernadores y alcaldes de cara a hacer primero un aislamiento responsable con la información que se tenía, a fortalecer todas las unidades de las UCIs y la capacidad médica para atender, que lo sabe el gobernador, eso fue también muy retador, pero estar listos, pero también a preguntarnos cómo reactivar la vida económica, porque también teníamos que pensar en la afectación económica de las familias, crear todo lo que les mencioné en educación del Fondo Solidario, todas las acciones de los recursos FOME, el acompañamiento a los secretarios. Aquí nuevamente un agradecimiento a los secretarios. ¿Por qué? Recuerden que yo también fui secretaria de Educación y me pongo como par. Y cuando me pongo como par lo hago desde el reconocimiento. Ellos se posesionaron y al mes les tocó el cambio más grande de la educación en los últimos 100 años. Con resiliencia, con perseverancia, son personas que conocen mucho el sector, pero eso no hace que los retos no sean todos los días grandes, pero se ha respondido con rigor, con generosidad, con innovación, y ahorita me voy a referir al reto más grande que enfrenta el sistema educativo en Colombia, y es el retorno a la presencialidad y el trabajar con total obsesión por la recuperación de aprendizajes y por la reducción de las inequidades que este proceso de aislamiento ha generado en los niños y las niñas. Continúo nuevamente haciendo estos llamados a los retos que hemos tenido y cómo los hemos venido afrontando. En este desafío adicional aparece una prioridad en el país, y es la escucha a los jóvenes. Es una prioridad que el presidente se ha tomado con todo compromiso. Ustedes saben que próximamente también será lanzada la política del COMPES de Juventud, con recursos y acciones por 10 años en temas de educación, de empleo, de emprendimiento, de participación política. Recordemos, gobernador, que tenemos la primera elección de consejos juveniles de representación de jóvenes el 28 de noviembre de este año. Esperamos que Casanare también sea muy activo. Me cuenta el señor gobernador que justamente se han hecho 4 espacios amplios liderados por el SENA, que él lleva más de 30 mesas también escuchando a todos los jóvenes del Casanare, y que tiene un proyecto muy interesante que se llama Casanare Joven. Entonces estamos totalmente sintonizados, y en ese proceso el día 11 de mayo el señor presidente le dice al país que luego de haber iniciado Generación E, que yo espero quienes no lo conocen, lo conozcan, y recuerdo diálogos que tenía en noviembre con los mismos estudiantes, donde me decían del 2018, ministra, pero necesitamos todos los recursos para las universidades públicas, ¿usted para qué crea Generación E? Y con toda la resiliencia y los argumentos les decía, la educación necesita fortalecerse desde la oferta y desde la demanda, es decir, desde las universidades, pero hay que reconocer que en Colombia hay una deserción muy grande en educación superior, y para combatirla tenemos que acompañar a esos estudiantes y esas familias sintiendo que el tema económico no fuera una restricción para cumplir el sueño de acceder a la educación superior. Y en el plan de desarrollo nos aprueba el Congreso Generación E, primer programa de gratuidad en Colombia. Hoy son 200.000 beneficiarios, serán 336.000. Y en ese camino llega la pandemia y sí que cobra relevancia Generación E, ahí sí que lo comienzan a conocer muchas familias y ven la potencia que tiene en Colombia hablar de gratuidad en el eje de equidad, en el eje de excelencia, y el presidente me da la instrucción de crear el Fondo Solidario en pandemia. Y ya habíamos llegado, senadora, gobernador, alcalde y todos los presentes, como usted lo dijo, a más de 600.000 beneficiarios con gratuidad en el segundo semestre del año pasado y en el primer semestre de este año. Pero era claro que teníamos que seguir y escuchar atentamente la voz de los jóvenes, y por eso el 11 de mayo pasado anunciaba el señor presidente que había llegado la matrícula cero para quedarse en el 2021 segundo semestre, en el 2022,
y para hacer política pública. Y hoy me siento muy orgullosa porque justamente ayer, senadores, representantes, para actualizarlos con información, digamos, que será objeto de las discusiones que ustedes van a tener cuando se instale el Congreso de la República, el proyecto de inversión social, una gran inversión para atender las necesidades de las familias, de las empresas y por supuesto de los estudiantes. Este proyecto necesitamos que obviamente concurra, como fue el acto que se hizo ayer, donde todas las fuerzas políticas, empresariales, representantes estudiantiles, alcaldes, gobernadores, estuvieron presentes para decir tenemos que ser solidarios y generosos con el país y por eso vamos a llegar a puntos de encuentro y el anhelo de los estudiantes, como lo dice el señor presidente, será el más grande legado de los estudiantes para los estudiantes. Serán 695.000 jóvenes en todo el país de estratos 1, 2 y 3. Y obviamente, inmediatamente que la Asamblea haga el proceso que nos hace falta, que registremos la institución, inmediatamente, ahora veía que quienes me precedían en la palabra no tenían esta información que les estoy compartiendo, inmediatamente ya los estudiantes se hacen beneficiarios de la matrícula cero. Este es un esfuerzo que trasciende un gobierno y que desde aquí le decimos a los jóvenes y a los secretarios de educación, el esfuerzo más interesante ahora entonces es acompañar a los jóvenes de la media para que puedan tener buena proficiencia en sus exámenes de estado, para que se presenten, para que crean, concurran y se den cuenta que este esfuerzo, porque este esfuerzo, ¿de dónde salen los recursos? De los colombianos, de los recursos que tributan todos los colombianos, que este esfuerzo que todos los colombianos van a hacer por esta generación y las venideras se vea con una respuesta de mérito y la investigación y tenemos que trabajar en estas áreas. Como ven, los retos que enfrenta la universidad son grandes, pero estamos todos para acompañarla a que responda sobre todo a los anhelos de los jóvenes. Invito a la gobernación de Casanare, a las autoridades y diputados que se encuentran presentes, a continuar entonces un trámite de transformación, inclusión y oficialización de la Universidad Unitrópico. Estará el señor presidente acompañando este proceso, que ya hará que esta sea la institución número, no sé qué pasa con el sonido. Afortunadamente ya había avanzado en las palabras, alcalde. Les estaba diciendo entonces que esperamos el concurso de la Asamblea, de la Gobernación, que pronto estemos aquí con el señor presidente para ya hacer realidad en el sistema de instituciones de educación superior pública, la Universidad Unitrópico. Termino entonces con dos mensajes. No solamente es este logro para los casanareños de esta universidad pública, que ha sido un esfuerzo de muchos actores, sino miren el momento afortunado en el que ocurre. Es el momento en el que estaremos dando en el Congreso y agradecemos el apoyo de todas las vertientes que se sumen para hacer matrícula cero una política de Estado. Entonces les llega a los jóvenes y les llega a los jóvenes con un respaldo financiero muy importante. Y un último mensaje que me lo pidió el señor alcalde y el señor gobernador y lo veo muy importante, amigos periodistas y todos los que se encuentran presentes. ¿Por qué el retorno escolar? ¿Por qué es tan importante? Miren que en esta pandemia han tenido voz diversos actores, todos, y pocos escuchan a los niños y a los jóvenes cuando el primer punto que me dicen en las mesas que hemos ido en todo el territorio es: ministra, necesitamos retornar. Pero a esto le sumo los estudios a todo nivel, nacionales e internacionales, que han demostrado que el aislamiento prolongado ha generado un efecto muy complejo a nivel de aprendizajes, a nivel de desarrollo de competencias emocionales. Se han incrementado las cifras de todo el tema de conflicto intrafamiliar, de reclutamiento dependiendo de las regiones y lo más importante, se ha afectado el desarrollo integral de los niños pasando desde temas nutricionales hasta temas cognitivos. Entonces la evidencia está dada. También llevamos preparándonos más de un año para retornar. Esto es muy bueno contárselos a todos porque esta decisión no es de un día para otro, ni se toma sin haber dado los pasos. Hace un año el ministerio compartió con todos los secretarios los lineamientos para retornar, para la alternancia. Iniciamos pilotos de alternancia en septiembre en el 75% del territorio nacional.
Entregamos los recursos para todos los protocolos de bioseguridad y mejoramiento en noviembre del año anterior y tenían los gobiernos locales que incorporarlos, hacer las adquisiciones y trabajar de la mano de los rectores y de los maestros. Hasta ahí vamos finalizando el año 2020 con un trabajo enorme de maestros y directivos por, a pesar de las dificultades, conectarse con radio, televisión, contenidos, portales, mensajes de WhatsApp, en fin, un sinnúmero de innovaciones para estar en contacto con los niños, y ya se había probado que estos pilotajes de alternancia de presencialidad eran viables y posibles. Comenzamos este año el calendario escolar el 18 de enero, inicié por Antioquia, departamento que ha hecho un trabajo admirable en retornar a la presencialidad. Y así comenzamos con las distintas entidades territoriales su proceso de alternancia, muy acompañada del señor ministro de Salud, para tener una adecuada, digamos, trabajo conjunto entre salud y educación. Y en ese proceso inició el plan de vacunación de los maestros. Los maestros estaban priorizados desde que inició el plan y estaban priorizados luego de los adultos mayores de 80 y de 60, de 70 a 80, iniciaban los maestros de 60 a 70. Este proceso lo hicimos entre marzo y abril. Y hace más de 8 semanas, diría ya que 9 semanas, el ministro de Salud entregó todos los biológicos a alcaldes y gobernadores para el plan de vacunación de todos los maestros, maestras, directivos, comunidad de apoyo, comunidad educativa. Así que un llamado desde aquí para quienes aún no se han vacunado. Va a haber llamada uno por uno para preguntarles qué necesitan, incluso si hay que ir directamente a la institución educativa y que pueda surtir su plan de vacunación. Sabemos obviamente, como lo ha dicho el Ministerio de Salud, lo importante que es vacunarnos. Es no solo un cuidado individual, es un cuidado con el otro y es un cuidado con el escenario educativo. Y dirán que por qué hice todo este resumen que deja ver que la noticia o la decisión no la tomamos ayer y antier, para mostrar que ha sido tomada con responsabilidad. ¿Cuándo comenzaron los calendarios escolares? Nosotros con el ministro de Salud se emitió la resolución 777, que da la educación como una prioridad de salud pública. Es una prioridad por la salud de los niños volver. Y en esa prioridad se mencionaban 2 elementos. Ya se cuenta con el plan de vacunación, están todo a disposición, y los elementos de bioseguridad. Esos son los 2 elementos que en el mundo entero son las condiciones para el regreso. Decía ayer la directora general de UNESCO, hacía un llamado muy fuerte a América Latina, porque ustedes saben que los demás países ya retornaron hace bastantes meses a la escolaridad, y decía, los colegios tienen que ser siempre, y en el marco de esta pandemia, los primeros en abrir y los últimos en cerrar, porque son el espacio que está comprobado más cuidado para los niños y las niñas. Y siempre comento un tema coloquial pero ilustrativo. Están abiertas, alcalde y gobernador, todas las instancias hoy en todo el país. Usted ve niños y padres en escenarios recreativos, en escenarios de comercio, en escenarios financieros, visitando a los familiares, yendo a actividades deportivas, y ahí nadie pregunta por qué van. Mientras que cuando van al escenario educativo, que tiene todos los elementos, surgen preguntas. Uno entiende, obviamente, que esta pandemia ha tocado el corazón, la angustia de todos, lo sabemos, pero con respeto tenemos que hacer toda la pedagogía, señor alcalde, señor gobernador, señores secretarios, con todos los padres de familia, para que todas estas razones que yo les he mencionado y que conocen muy a detalle los secretarios, las comprendan, y con muy buena información del rector, para que sepan su colegio, que tiene todos los protocolos, que tiene las adecuaciones. Recordemos además que hay muchos mitos sobre los protocolos, y los protocolos son 4 elementos solamente: tapabocas, distanciamiento de 1 metro, higiene de manos y aseo tradicional de la institución. Ese es el protocolo. Decía la secretaria, y yo celebro esto, y la secretaria del Putumayo, con la que estaba hace unas horas atrás, decía, ministra, es que no tenemos que poner el vaso medio vacío, diciendo que no hay nada y que tenemos una deuda histórica de 50, 100 años en el sector y hasta que no se salde no hay que volver. No, la deuda histórica la va a tener esta generación por el impacto si no volvemos a tiempo, si no regresamos ya para abordar el impacto que ha tenido académico, emocional, a nivel de desarrollo y a nivel de nutrición. Entonces nos preguntan,
ministra, pero sí ha avanzado el país muchísimo. Iniciamos la semana pasada y con mucho orgullo les puedo contar, inicié contándoles de Antioquia, pero les cuento también de San Andrés, que incluso con el impacto climático iniciaron ya más del 90% de todas las instituciones en presencialidad. Y un departamento que ustedes también conocen y aprecian, Guaviare, 100% de las instituciones abiertas. Y van a un municipio como Tumaco, quien hizo todo el primer semestre, todo el proceso de presencialidad, y van y miran la ciudad capital del país, todas las instituciones abiertas. Y referimos los municipios de Caldas, 83% de asistencia y presencialidad. Y nos vamos para el Quindío, hoy estábamos en Armenia, 100% de las instituciones que retornaron. Vengo del Putumayo, 40% que iniciaron ayer, redoblaremos esfuerzos estas 2 semanas para que esté todo terminado, para que regrese el 100%. Entonces, como ven, todo el país está haciendo el esfuerzo. Sabemos obviamente que es de esos pasos que cuesta porque hay temores, porque a veces la información no es completa. Así que todo el respaldo alcalde y gobernador, porque este no es un tema por ganar favoritismo, no, al revés, al contrario, de pronto uno cuando pone este tema sobre la mesa como genera temores, pues se dan a veces ataques o observaciones. Como le dije a usted, al gobernador y a los secretarios, vamos adelante porque vamos por trabajar por los derechos de los niños, de las niñas y los jóvenes, y esos derechos son sagrados. Tenemos una comunidad educativa infinitamente comprometida, y sé que en el Casanare no es distinto. Acá tenemos unos rectores, unos maestros que han estado jugándosela en todo el proceso de la pandemia por dar lo mejor a sus alumnos. Ahora ya con la vacunación, con los protocolos, sigamos adelante, secretarios. Ustedes comenzaron esta semana el proceso de retorno. Parte de mi equipo del ministerio va a estar acá todos estos días para ayudarlos a revisar, a dialogar, a generar todas las condiciones para ese retorno, y ahí es fundamental, alcalde y gobernador, también su liderazgo, y en la asamblea y en todas las instancias, para poner en un tono muy respetuoso, ecuánime y equilibrado todas estas razones para retornar, y recordar siempre que el escenario educativo es el escenario, digamos, más cuidado respecto a una nueva realidad que llegó no solo a Colombia, a todo el mundo, y que hemos tenido todos que adaptarnos. Finalizo recordando, como siempre dice el señor presidente, en cada región, los grandes retos de este año, ¿cuáles son? La vacunación masiva de todos los colombianos, que es un proceso generoso de cuidado individual y de cuidado colectivo. Segundo, la reactivación del sector educativo. Alrededor de la reactivación, y ese también es un mensaje para el señor rector, porque es la reactivación del sector educativo desde primera infancia hasta educación superior. Y tercero, la reactivación económica. Y todos seguir teniendo normas de cuidado y autocuidado que además llegaron para quedarse como parte de unos nuevos elementos de salud pública que son fundamentales en esta coyuntura, pero que además yo creo que terminarán agregándonos como sociedad, mejorando estos hábitos de cuidado y estos hábitos de autocuidado. A todos muchas gracias, perdonen que me extendí, pero creo que era una información muy importante para el Casanare. Y de nuevo, estos son de esos días que lo llenan a uno sobre todo de alegría por ver un sueño cumplido de una comunidad en la que participaron distintos partidos, distintos actores, y en la que tuvimos el privilegio del presidente Iván Duque, quien les habla, de poner nuestro grano de arena para materializarlo, y aquí estaremos ojalá en breve con la asamblea en pleno, con todos quienes hoy nos acompañan, con el señor gobernador, señor alcalde, ya dando vida a esta institución pública que llenará de tanto orgullo y de tantas oportunidades, rector, que ese es como el gran desafío, la posta que se le entrega, de que los jóvenes crean en esta institución, la vean de calidad, la respeten, vea que le da oportunidad, generación también de competencias en emprendimiento, en atender las necesidades de contexto y en formar también buenos ciudadanos que se sumen a todo este proceso que viene liderando también el gobernador de Casanare Joven, que es muy interesante y que en la coyuntura actual demuestra que hemos leído sus necesidades, sus mensajes, y las logramos materializar en apuestas del gobierno nacional y el gobierno local. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Con esas informaciones tan importantes que nos entregó la ministra en este momento, damos por terminado este gran evento, con el anuncio de la aprobación
del Estatuto Socioeconómico de Factibilidad que acompaña el proceso de transformación de la naturaleza de carácter académico y régimen jurídico de Unitrópico. Estamos a un solo paso de ver nacer una nueva institución pública en Casanare. Muchas gracias. Les pido el favor a las personas